Bienvenidos a este canal dedicado al amor mariano, a la vida de los santos y a las historias que nos acercan al corazón de Dios. En este espacio buscamos compartir relatos que alimenten la fe, inspiren la esperanza y fortalezcan nuestra relación con la Virgen María y con Jesús. Hoy les traemos un relato impactante, lleno de misterio, espiritualidad y una fe inquebrantable que trasciende el tiempo. La profunda conexión entre Padre Pío de Pietrelcina y un joven sacerdote polaco, que, años más tarde, sería conocido en todo el mundo como San Juan Pablo II. ¿Te imaginas a un fraile marcado por los estigmas, susurrando a un sacerdote casi desconocido: «Tú serás papa, pero tu camino estará manchado de sangre»? Esta no es una historia de ficción ni un mito. Es parte de la realidad que moldeó el destino de la Iglesia y nos invita a reflexionar sobre el misterio del sufrimiento y la misión divina. En este video exploraremos quién fue realmente Padre Pío, sus dones espirituales y sus sufrimientos, el contexto histórico de su encuentro con Karol Wojtyła y el significado profundo de la profecía que marcó la vida de uno de los pontífices más influyentes del siglo XX. ¿Quién fue realmente Padre Pío? Francesco Forgione nació en Pietrelcina, un pequeño pueblo en la región de Campania, Italia, en 1887. Desde su niñez mostró una vida interior intensa y una sensibilidad espiritual fuera de lo común. A temprana edad experimentó visiones y éxtasis que lo conectaban de manera profunda con lo divino, dejando entrever el llamado especial que Dios tenía para él. A los 15 años ingresó en la Orden de los Frailes Capuchinos, una rama austera y contemplativa de los franciscanos. Allí tomó el nombre de Pío, en honor al Papa San Pío V, una figura que simbolizaba la fidelidad doctrinal y el compromiso con la Reforma católica. Este nombre reflejaba la aspiración de Francesco a vivir una vida entregada a Dios y a la Iglesia, con un espíritu de santidad y obediencia. Durante su formación, Padre Pío se distinguió no solo por su vida de oración intensa, sino también por sus experiencias místicas extraordinarias. En 1918, durante la Primera Guerra Mundial, mientras rezaba, recibió los estigmas, las heridas visibles de Cristo crucificado en sus manos, pies y costado. Estos estigmas sangrantes permanecieron con él durante más de 50 años, hasta su muerte en 1968, convirtiéndolo en una figura de profundo misterio y devoción para millones. A pesar de las dudas y controversias que generaron sus dones, Padre Pío nunca buscó fama ni reconocimiento. Su vida estuvo marcada por el silencio, la humildad y el sacrificio constante. Ofrecía su sufrimiento por la salvación de las almas y se dedicaba incansablemente a la confesión, a la dirección espiritual y a ayudar a quienes acudían a él en busca de consuelo y milagros. La prueba de la obediencia y el sufrimiento. La vida de Padre Pío no estuvo exenta de pruebas. Durante años, la Santa Sede observó con desconfianza los fenómenos extraordinarios que rodeaban al fraile. Fue sometido a investigaciones, restricciones y prohibiciones, incluyendo la orden de no celebrar misa en público ni confesar. Estas medidas fueron dolorosas para él, pero en lugar de rebelarse, respondió con una obediencia absoluta, que reflejaba su profunda fe y amor por la Iglesia. En una carta al Papa Pablo VI, poco antes de morir, expresó: «Ofrezco mis sufrimientos por usted, para que Dios le fortalezca en la defensa de la verdad». Esta actitud revela un testimonio de entrega total, donde el dolor no es motivo de queja, sino de ofrecimiento y servicio. Padre Pío vivió su sufrimiento en unión con Cristo, siendo un puente de misericordia para el mundo. El encuentro con Karol Wojtyła y la profecía. En 1947, Karol Wojtyła, un joven sacerdote polaco, con un espíritu vibrante y una fe profunda, viajó a San Giovanni Rotondo para conocer a Padre Pío. En ese momento, Wojtyła no imaginaba que ese encuentro cambiaría para siempre su vida y el rumbo de la Iglesia. Durante una confesión con el fraile capuchino, Padre Pío le pronunció una palabra que resonaría por décadas: «Serás papa,
pero tu camino estará manchado de sangre. Estas palabras proféticas sorprendieron a Wojtyła, quien era consciente de la difícil situación política y religiosa de su país, pero aún no podía prever la magnitud de su futuro ministerio. Padre Pío también le reveló una herida invisible, un dolor oculto en su propio hombro, que ofrecía en secreto por los pecadores, simbolizando el sacrificio silencioso que acompañó toda su vida, el milagro y la intercesión de Padre Pío. La relación entre Wojtyła y Padre Pío se fortaleció con el tiempo. En 1962, cuando Karol era obispo auxiliar en Cracovia, pidió oraciones por su amiga Wanda Połtawska, gravemente enferma de cáncer. Poco tiempo después, Wanda experimentó una recuperación milagrosa, que muchos atribuyen a la intercesión del fraile. Estos acontecimientos afianzaron la fe y el compromiso de Wojtyła, quien ya como Papa Juan Pablo II beatificó a Padre Pío en 1999 y lo canonizó en 2002, reconociendo su santidad y su testimonio de vida entregada a Dios. El cumplimiento de la profecía. La profecía se cumplió de manera dramática cuando, en 1978, Karol Wojtyła fue elegido papa durante su pontificado que duró más de 26 años. Enfrentó numerosos desafíos y persecuciones. En mayo de 1981 sufrió un atentado en la plaza de San Pedro que casi le cuesta la vida. La sangre que derramó fue un dolor real, una prueba tangible de la profecía que había escuchado décadas antes. Juan Pablo II siempre sostuvo que fue protegido por la Virgen María y las oraciones de Padre Pío, lo que le permitió perdonar públicamente a su agresor y fortalecer el mensaje de paz y reconciliación. El legado eterno de Padre Pío. Aunque Padre Pío murió en 1968, su influencia continúa viva. Fue honrado por los papas Benedicto XVI y Francisco, quien lo nombró patrono del Jubileo de la Misericordia. Su vida es un puente entre el cielo y la tierra, un ejemplo de amor, sacrificio y obediencia que sigue inspirando a millones en todo el mundo. Conclusión. La historia de Padre Pío y San Juan Pablo II nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe, la importancia de la obediencia y la fuerza del amor divino en medio del sufrimiento, que su testimonio nos anime a caminar con esperanza y valentía, confiando en que Dios siempre está presente, aun en las horas más oscuras. La historia de Padre Pío y San Juan Pablo II nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe, la importancia de la obediencia y la fuerza del amor divino en medio del sufrimiento, que su testimonio nos anime a caminar con esperanza y valentía, confiando en que Dios siempre está presente, aun en las horas más oscuras. A lo largo de más de 5 décadas, Padre Pío llevó estas heridas con una mezcla única de humildad y fortaleza. A diferencia de otros que podrían haberse vanagloriado o aprovechado tales prodigios para su propio beneficio, él eligió vivir su dolor en silencio, apartándose del protagonismo y ofreciendo cada gota de sangre y cada punzada de dolor a Dios, en una continua súplica por la conversión y salvación de las almas. Esta entrega silenciosa y constante fue, para muchos, el testimonio más elocuente de su santidad, un hombre entregado al pueblo de Dios. Pero la vida de Padre Pío no se redujo a sus estigmas. Más allá de este fenómeno extraordinario, se entregó de manera completa y total a la misión pastoral que la Iglesia le confió. Durante años, su confesionario fue un lugar de encuentro, reconciliación y sanación espiritual. Se cuentan historias de cómo pasaba hasta 15 horas diarias escuchando las confesiones de personas que acudían a él en busca de alivio para sus penas y errores. San Giovanni Rotondo, el pequeño pueblo italiano donde vivió, se transformó rápidamente en un centro de peregrinación permanente. Miles de fieles viajaban desde distintos lugares del mundo para buscar su consejo, recibir su bendición o simplemente contemplar de cerca a este fraile que vivía tan cerca de lo divino. Sin embargo, quizás el mayor milagro de todos fue su propia vida, una existencia marcada por la total entrega, una oración profunda y una obediencia radical a la voluntad de Dios y a la Iglesia.
incluso cuando enfrentaba incomprensiones y sufrimientos que a menudo resultaban invisibles para quienes lo rodeaban. Su difícil relación con el Vaticano. A pesar de la devoción popular, la relación de Padre Pío con la jerarquía eclesiástica no siempre fue fácil ni sencilla. Durante muchos años fue objeto de investigaciones, sospechas y restricciones por parte de la Santa Sede, que se mostraba cautelosa y, en ocasiones, desconfiada frente a los fenómenos sobrenaturales que lo rodeaban. El Vaticano le impuso prohibiciones que limitaron su ministerio público. Le prohibieron celebrar misa en público, predicar y escuchar confesiones durante ciertos periodos, generando en él un profundo dolor. Sin embargo, nunca manifestó rebeldía o desobediencia. Por el contrario, su respuesta siempre fue de sumisión humilde y amorosa, consciente de que su sufrimiento también formaba parte del plan divino. Esta postura de obediencia absoluta fue uno de los rasgos más admirables de su carácter. En una carta dirigida al Papa Pablo VI, poco antes de su muerte, le expresó: «Ofrezco mis sufrimientos por usted, para que Dios le fortalezca en la defensa de la verdad». Estas palabras reflejan la profunda fe y el amor a la Iglesia que caracterizaron su vida hasta el último instante. Aunque la fama y la devoción popular hacia Padre Pío crecían rápidamente entre los fieles, no todos dentro de la Iglesia compartían la misma admiración o confianza hacia sus dones místicos y fenómenos sobrenaturales. Entre los años 1920 y 1933, la figura del fraile capuchino fue objeto de una creciente controversia en algunos sectores eclesiásticos, que observaban con cautela y desconfianza la naturaleza extraordinaria de sus estigmas, sus milagros y sus dones espirituales. Este periodo fue especialmente difícil para Padre Pío, pues fue sometido a duras restricciones y sanciones por parte de las autoridades eclesiásticas. Entre las más dolorosas se encontraban la prohibición de celebrar misa públicamente y la imposición de la prohibición de escuchar confesiones, que para él, como sacerdote y guía espiritual, era un servicio fundamental. Estas medidas tenían como objetivo, según los censores, proteger a la Iglesia de posibles excesos o interpretaciones erróneas, pero también generaron un profundo sufrimiento interior en el fraile. Ante esta situación adversa, la respuesta de Padre Pío no fue la rebeldía ni la queja. Por el contrario, mostró una obediencia total y una fidelidad inquebrantable a la autoridad eclesiástica, reconociendo la importancia de la unidad y la jerarquía dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Nunca habló mal de las autoridades, ni cuestionó públicamente las decisiones que le afectaban personalmente. Más bien, optó por vivir su sufrimiento en silencio, ofreciendo cada dolor como una ofrenda por la Iglesia y por el Papa. Este gesto de entrega y aceptación fue un testimonio profundo de amor eclesial, una lealtad sincera y profunda nacida de su comprensión espiritual. Padre Pío entendía al Papa no solo como una figura humana, sino como el sucesor de San Pedro, el fundamento visible y cabeza de la Iglesia universal. Para él, defender y obedecer al Papa era defender la verdad eterna del Evangelio y la misión de Cristo en el mundo. En una carta dirigida al Papa Pablo VI, pocos días antes de su muerte, Padre Pío expresó con humildad y devoción su entrega total: «Ofrezco mis sufrimientos como una pequeña contribución para que Dios lo fortalezca en su defensa de la verdad eterna». Estas palabras revelan no solo su sumisión externa, sino un amor profundo que trasciende el mero formalismo. Fue un amor sacrificial, nacido de la fe y la esperanza en que la Iglesia, guiada por el Papa, es el instrumento de salvación para el mundo. La fidelidad y la obediencia de Padre Pío en medio de la prueba son un ejemplo luminoso para todos los creyentes. Nos enseñan que la verdadera santidad no es escapar del sufrimiento ni desafiar la autoridad, sino ofrecer cada dolor y dificultad por un bien mayor, confiando en la providencia divina y en el plan misterioso de Dios. Esta etapa difícil de su vida, lejos de debilitar su misión, la fortaleció. Los fieles que acudían a él veían en su humildad y paciencia un reflejo del mismo Cristo sufriente,
y su ejemplo inspiró a muchos a perseverar en la fe y en el amor a la Iglesia, incluso cuando ésta enfrentaba sus propias dificultades y desafíos. En resumen, la actitud de Padre Pío frente a las restricciones y sospechas de la Iglesia no fue una mera sumisión, sino una expresión profunda de amor y entrega a la misión que Dios le había confiado. Su vida nos invita a confiar y a amar aun cuando no comprendemos plenamente las pruebas, recordándonos que, como el fraile de Pietrelcina enseñó con su ejemplo, la obediencia y la fidelidad son caminos de santidad que conducen a la verdadera libertad en Cristo. El encuentro con Karol Wojtyła en el año 1947, Europa aún se recuperaba de las heridas dejadas por la Segunda Guerra Mundial y las tensiones políticas comenzaban a moldear el mundo de la Guerra Fría. En medio de este escenario, un joven sacerdote polaco llamado Karol Wojtyła emprendió un viaje que marcaría para siempre su vida y la historia de la Iglesia. Movido por una profunda devoción mariana, una curiosidad sincera y un anhelo espiritual, decidió viajar hasta San Giovanni Rotondo, un pequeño pueblo italiano donde vivía un fraile cuyo nombre ya resonaba entre los fieles, Padre Pío. Karol Wojtyła, aún desconocido para muchos, buscaba en ese encuentro una guía espiritual y una conexión con la fe viva que irradiaba a aquel hombre marcado por la santidad y el misterio. Al llegar, pidió confesarse con Padre Pío, un acto común para un sacerdote que busca fortaleza y reconciliación en su ministerio. Sin embargo, esa confesión fue mucho más que un simple sacramento. Se convirtió en un momento profético y decisivo para ambos. Durante la confesión, Padre Pío miró fijamente a Wojtyła y pronunció unas palabras que quedaron grabadas para siempre en el corazón del joven sacerdote. Tú serás papa, pero tu camino estará lleno de sangre. Estas palabras, dichas con la autoridad de quien vive en una comunión profunda con lo divino, fueron un anuncio anticipado del futuro que esperaba a Karol Wojtyła. En aquel momento, era difícil comprender la magnitud de esa profecía. ¿Cómo un sacerdote polaco, de un país bajo la sombra del comunismo y la persecución religiosa, podría siquiera soñar con llegar a ser papa? Y sin embargo, aquellas palabras no solo lo sorprendieron, sino que también lo acompañaron silenciosamente a lo largo de toda su vida, iluminando sus decisiones y preparándolo para la misión que le aguardaba. La herida del hombro, un dolor oculto, más allá de esta profecía impactante. Durante esa misma visita, Padre Pío compartió con Karol Wojtyła un secreto aún más íntimo y revelador, una herida oculta, profunda y dolorosa en su hombro derecho. A diferencia de los estigmas visibles que todos conocían, las llagas en manos, pies y costado, esta herida no podía verse a simple vista y era conocida solo por el propio fraile. Padre Pío explicó que aquella llaga correspondía al mismo lugar donde Jesús cargó la cruz camino al Calvario. Para él, esa herida representaba un sufrimiento silencioso, un dolor oculto que ofrecía en secreto a Dios por la conversión de los pecadores y por el alivio de las almas atribuladas. Era un testimonio de amor y sacrificio que trascendía lo visible y tocaba lo más profundo del misterio redentor. Karol Wojtyła, conmovido hasta lo más hondo, escuchó atentamente este relato de sufrimiento que no buscaba reconocimiento ni gloria, sino que era una manifestación viva de la participación de Padre Pío en el dolor de Cristo y en las tribulaciones de la Iglesia. Era como si, en ese cuerpo marcado por los estigmas y esa herida invisible, estuviera alojado no solo el dolor del Salvador, sino también el de toda la comunidad de creyentes, sus pruebas, persecuciones y esperanzas. Este encuentro espiritual y humano dejó una huella indeleble en Wojtyła. Fue un momento en que la fe y la misión se entrelazaron con la realidad del sacrificio y la entrega total. El joven sacerdote comprendió que su llamado no sería fácil ni exento de sufrimiento, y que, como Padre Pío, estaría llamado a ofrecer sus propias heridas por el bien de la Iglesia y del mundo. Este episodio es mucho más que un simple encuentro entre dos hombres de fe. Es un testimonio poderoso del misterio de la vocación y del sacrificio
en el camino del servicio a Dios y a su pueblo. La profecía de Padre Pío no solo anticipó un hecho histórico, el pontificado de Juan Pablo II, sino que también reveló la dimensión espiritual de un liderazgo marcado por el amor y la cruz. En años posteriores, cuando Karol Wojtyła se convirtió en papa y enfrentó atentados, persecuciones y desafíos sin precedentes, siempre recordó las palabras y la herida oculta que había conocido en San Giovanni Rotondo. La sangre que había sido profetizada fue real, pero también fue acompañada por la fuerza de una fe profunda y por la intercesión de aquel fraile que había marcado su destino. Así, esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe en medio de la adversidad, la fidelidad a la misión recibida y la certeza de que, en el sufrimiento y la entrega, Dios obra grandes cosas para su gloria y para la salvación de la humanidad. El milagro de Wanda Połtawska. En 1962, el vínculo espiritual entre Karol Wojtyła y Padre Pío volvió a manifestarse de manera sorprendente, esta vez a través de un hecho que muchos considerarían milagroso. Karol, ya nombrado obispo auxiliar de Cracovia, mantenía una vida de intensa oración y servicio pastoral. Una de sus amigas más cercanas era Wanda Połtawska, una médica, madre de familia y sobreviviente de los campos de concentración nazis, profundamente comprometida con la defensa de la vida y los valores cristianos. Wanda fue diagnosticada con un cáncer muy agresivo, cuyo pronóstico era desolador. Los médicos eran claros, no había esperanza. Ante esta situación, Karol Wojtyła, profundamente conmovido, decidió acudir a quien consideraba un hombre de Dios, alguien en quien confiaba no solo por fe, sino por experiencia. Padre Pío de Pietrelcina. Redactó una carta sencilla pero cargada de súplica. En ella le pedía oraciones por Wanda, sin exigir nada, sin esperar respuesta inmediata. Sabía que si el fraile lo leía, algo podría suceder. La carta fue enviada discretamente a San Giovanni Rotondo. Padre Pío nunca respondió. No hubo cartas de vuelta, ni gestos públicos, ni palabras de consuelo. Pero unos días después, para asombro de todos, incluidos los médicos que la trataban, Wanda Połtawska sanó de manera inexplicable. El cáncer había desaparecido. Los exámenes que confirmaban la gravedad de su enfermedad ya no coincidían con su estado actual. Era como si la enfermedad nunca hubiese existido. Para Karol Wojtyła no hubo dudas. No necesitaba una respuesta escrita ni explicaciones místicas. Sabía que el fraile capuchino había intercedido en silencio, como solía hacerlo, con discreción, sin buscar protagonismo, ofreciendo su sufrimiento y oración en el anonimato. Esa intervención silenciosa solo confirmaba lo que él ya intuía. Padre Pío era un santo vivo. Este acontecimiento no solo salvó la vida de Wanda, sino que reforzó profundamente el vínculo espiritual entre Karol y el fraile estigmatizado. Fue un signo tangible del poder de la oración, de la comunión de los santos y de la misericordia divina que actúa muchas veces en lo oculto. Años más tarde, cuando Wojtyła fue elegido papa con el nombre de Juan Pablo II, nunca olvidó el gesto oculto de aquel fraile. Y cuando tuvo el poder y la autoridad de llevar adelante causas de canonización, no dudó. Fue él quien beatificó a Padre Pío en 1999, en una ceremonia histórica en la Plaza de San Pedro, donde miles de peregrinos de todo el mundo se reunieron para celebrar la vida de un hombre que había sido puente entre el cielo y la tierra. Pero eso no fue todo. En 2002, Juan Pablo II lo canonizó oficialmente, proclamándolo santo ante más de 300.000 fieles reunidos en el Vaticano. Fue un acto de justicia espiritual, pero también de gratitud personal. El Papa había sido testigo del poder oculto de la santidad de Padre Pío, y ahora el mundo entero lo reconocía. El cumplimiento de la profecía de Padre Pío, aquella que Karol Wojtyła había escuchado en la intimidad del confesionario en 1947, no tardaría en cumplirse con impresionante exactitud. En octubre de 1978, Karol fue elegido papa,
el primero no italiano en más de 450 años. Fue un pontificado que marcaría la historia de la Iglesia y del mundo, pero lo que Padre Pío había anunciado también se cumpliría. El camino de Wojtyła como papa estaría manchado de sangre. El 13 de mayo de 1981, mientras saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro, Juan Pablo II fue víctima de un atentado. 3 balas fueron disparadas a quemarropa. Una de ellas perforó su abdomen, rozando arterias vitales. El mundo quedó paralizado. El Papa agonizaba. En medio del caos, fue trasladado de urgencia al hospital. Las posibilidades de sobrevivir eran mínimas, pero sobrevivió, y él mismo más tarde afirmó: una mano disparó, otra mano guió la bala. Para Juan Pablo II no había duda. La Virgen María lo había protegido, y seguramente también las oraciones de su viejo confesor, Padre Pío, lo habían sostenido en aquel momento. El atentado fue el cumplimiento literal de las palabras que el fraile le había dicho décadas antes. La sangre fue real, el sufrimiento también, pero la fe prevaleció. Aquel atentado no debilitó su pontificado, sino que lo fortaleció, le dio una nueva dimensión, la del martirio aceptado, del perdón activo, perdonó personalmente a su atacante, y del testimonio público del valor redentor del dolor. La profecía no fue una maldición, sino una llamada a la fidelidad hasta el extremo, y Juan Pablo la vivió con plenitud, ofreciendo su dolor por la Iglesia, tal como lo había visto años atrás en el testimonio silencioso y poderoso de Padre Pío. El cumplimiento de la profecía, continuación, había sangre, había violencia. Tal como Padre Pío había profetizado más de 30 años antes, la escena se convirtió en un cumplimiento literal y profundamente simbólico de sus palabras. Un papa herido, al borde de la muerte, sostenido por la fe y protegido por la gracia. Juan Pablo II sobrevivió, y no solo sobrevivió físicamente, emergió espiritualmente transformado. Años después, él mismo reflexionaría sobre el atentado con estas palabras llenas de fe y misticismo. Una mano disparó el arma, pero otra mano guió la bala. Esa otra mano, sin duda alguna, era la de la Virgen María, a quien el Papa tenía una profunda devoción desde su juventud. No fue casualidad que el atentado ocurriera el 13 de mayo, día en que la Iglesia celebra la primera aparición de la Virgen en Fátima. Para él fue una señal clarísima: la Virgen lo había salvado. Por eso, más tarde envió la bala extraída de su cuerpo a Fátima, donde fue incrustada en la corona de la imagen de Nuestra Señora. Un gesto profundamente simbólico y conmovedor. Pero el Papa también habló de otra presencia espiritual en ese momento: la protección de su antiguo confesor, el fraile de los estigmas, Padre Pío. Aunque ya había partido a la casa del Padre en 1968, Juan Pablo II sentía que su intercesión seguía viva, acompañándolo en la sombra, orando desde el cielo, tal como lo había hecho en vida. La profecía se había cumplido, pero el lazo entre ellos también se había confirmado en lo más profundo. El impacto del atentado no fue solamente físico, marcó un antes y un después en el pontificado. El Papa, ya firme en sus convicciones, se volvió aún más resuelto en su misión evangelizadora. Su entrega al mundo no disminuyó, pese a las secuelas, viajó aún más. Se convirtió en un peregrino incansable del Evangelio, llevando el mensaje de Cristo incluso a países donde la Iglesia era perseguida. Pero también se hizo un testigo del sufrimiento redentor. Las secuelas físicas, agravadas con el tiempo por el Parkinson y otros males, lo limitaron visiblemente. Su voz se debilitó, su cuerpo se encorvó, sus pasos se hicieron lentos, y aún así no dejó de mostrarse al mundo. No escondió su fragilidad, sino que la ofreció como un mensaje vivo. El sufrimiento tiene sentido cuando se une a la cruz de Cristo. Fue en esos años finales, marcados por la enfermedad, cuando el espíritu de Padre Pío pareció revivir en él con más fuerza. Ambos fueron hombres del dolor ofrecido, del silencio fecundo, de la obediencia incondicional. Ambos entendieron que la fuerza de la Iglesia no está en el poder, sino en la cruz.
y es justamente esa cruz, cargada con amor, la que hizo de Juan Pablo II un gigante espiritual, no por su carisma, que lo tenía, ni por su inteligencia, que era brillante, sino por su capacidad de amar y sufrir con Cristo, como lo hizo también su confesor y profeta, Padre Pío. La conexión entre ambos trasciende lo anecdótico. No es solo una historia de una profecía cumplida, es un testimonio de cómo Dios une vidas, entrelaza destinos y prepara a sus elegidos con misteriosa delicadeza. Desde aquella confesión en 1947 hasta la canonización en 2002, el hilo invisible de la providencia unió para siempre a estos dos santos de nuestra época. En Juan Pablo II, la profecía se encarnó. En Padre Pío, la santidad silenciosa habló con poder. Ambos, instrumentos de Dios. Ambos, faros en un mundo que muchas veces camina en la oscuridad. Y tú, que escuchas esta historia, no estás fuera de ella. El mismo Dios que obró en sus vidas desea obrar también en la tuya. Tal vez no con milagros visibles, ni con profecías extraordinarias, pero sí con amor, fidelidad y entrega diaria. Ese es el verdadero milagro que transforma el mundo. Un legado que atraviesa generaciones. La historia entre Padre Pío y Juan Pablo II no terminó con la profecía cumplida ni con la canonización. Su vínculo continúa vivo, y su legado espiritual sigue iluminando a millones de personas en todo el mundo. Padre Pío, fallecido en 1968, fue canonizado en el año 2002 por el mismo hombre al que había profetizado, el Papa Juan Pablo II. Este acto fue mucho más que una formalidad eclesial. Fue un reconocimiento público de una santidad vivida en silencio en medio del sufrimiento, de la obediencia y de la oración constante. Desde entonces, la figura de Padre Pío ha crecido en devoción. Su santuario en San Giovanni Rotondo se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación más visitados de Europa. Millones de personas acuden allí cada año buscando consuelo, milagros o simplemente para orar en silencio frente a los restos incorruptos del fraile estigmatizado. Pero su santidad no está encerrada en una tumba. Vive en cada persona que reza con fe, que ofrece su dolor con amor, que confía en medio de la prueba. Padre Pío no fue un espectáculo de fenómenos sobrenaturales, fue un hombre profundamente humano que se dejó moldear por Dios hasta las últimas consecuencias. Padre Pío sigue obrando, Juan Pablo II también. Ambos, desde el cielo, miran con ternura al mundo por el que dieron su vida. Ambos, desde la eternidad, nos siguen recordando que Dios actúa, que la fe transforma, que la oración mueve montañas. Y tú, que estás viendo o escuchando este mensaje, no estás excluido. Esta historia también es para ti. Tal vez no tengas estigmas, ni vayas a vestir una sotana blanca, ni escucharás una profecía impactante, pero tienes un alma, un propósito, un llamado, y si caminas con fe, si te abandonas a la voluntad de Dios como lo hizo Padre Pío, si perseveras como lo hizo Juan Pablo II, tú también serás instrumento de gracia. Conclusión. Padre Pío fue un profeta silencioso. No escribió grandes tratados, no buscó micrófonos ni fama, pero con su vida habló más fuerte que muchos discursos. Con su silencio gritó al mundo la verdad del Evangelio, y su amistad espiritual con Juan Pablo II fue una muestra de que los designios de Dios son misteriosos pero perfectos. Un fraile humilde, oculto en un convento del sur de Italia, predice el futuro de un papa que cambiaría el rumbo de la Iglesia. Hoy, al recordar esta historia, no la veamos como una simple anécdota, vejámosla como un llamado a la oración, a la confianza, a la santidad, porque los santos no son intocables, son ejemplos concretos de que se puede vivir en la tierra con el corazón en el cielo. Y como dijo el propio Padre Pío, ora, ten fe y no te preocupes, la preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Que San Padre Pío y San Juan Pablo II intercedan por ti, que te enseñen a amar, a confiar y a entregar tu vida por completo a Dios, porque hoy, como ayer, los santos siguen obrando, y tu vida puede ser el próximo milagro.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si esta historia tocó tu corazón, si sientes que el testimonio de Padre Pío y San Juan Pablo II puede ayudar a otras almas, te invitamos a hacer 3 cosas muy sencillas pero poderosas. Dale me gusta a este video para que más personas puedan descubrirlo. Compártelo con tus amigos, tu familia, tu grupo de oración o con quien lo necesite. Y suscríbete al canal María Madre de Jesús, donde seguimos compartiendo contenido que fortalece la fe, eleva el alma y honra a nuestra Madre Santísima y a los santos que nos guían. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga y que la Virgen María te cubra con su manto. Nos vemos muy pronto. Paz y bien. Sparkles.